Yo recuerdo que mis abuelos me decían que antes los acuerdos de negocios se cerraban con la palabra, pero ahora las cosas han cambiado, ¿verdad? Así Ya es. no se pueden cerrar negocios solamente de palabras, sino que hay todo un proceso legal y escrito de manera formal. Precisamente hoy hablaremos del cierre de venta de una transacción inmobiliaria. Y bueno, hoy estamos aquí de nuevo Evelyn Enríquez y yo, Buenos días. y con una invitada especial, la licenciada Mariel Santos, abogada y magíster en Derecho Inmobiliario, ¿verdad? No, realmente mi magíster es en Derecho Civil y Procedimiento Civil, pero va muy de la mano porque el derecho civil es la fuente de todo. Abarca todo. Y en el día a día hemos podido embarcarnos en lo que es el proceso inmobiliario y por ahí andamos. Bienvenida. Gracias. Nosotros, como agentes inmobiliarios, consideramos que una venta o que inicia el proceso de cierre de una venta cuando se avanza un poco de dinero y se firma un contrato. Pero hoy queremos conversar un poco contigo, así como este diálogo, la gente que nos sigue siempre le gusta escucharnos de manera tranquila y con un lenguaje que se pueda entender para todo público. Eh, con tanto problema que a veces hay en los medios de comunicación, aunque nosotros siempre decimos que en el país hay más transacciones seguras y confiables que las que tienen problemas, pero las que salen más a la noticia y a la prensa son Las eh, irregulares. las irregulares. Entonces, cuéntanos, Mariel, ¿qué debemos hacer para que un cierre de venta sea tranquilo, sea seguro y que no produzca dolores de cabeza en el futuro a la hora de comprar o vender un inmueble? Antes que todo, yo quisiera hacer una pequeña alusión a lo que tú decías al principio sobre que tus abuelos decían que, O con la palabra. exacto, el valor de la palabra, darle valor a nuestra palabra. ¿De dónde viene eso? Eso viene de que nosotros tenemos un código civil que data de los años 1800 que establece que la venta es perfecta una vez las partes han convenido sobre el precio y la cosa, aunque no se haya pagado y aunque no se haya entregado. Es decir, con el simple hecho de tú y yo ponernos de La acuerdo voluntad de las de partes. que te voy a comprar X cosa por tal precio, ya estaba hecho. Ya estaba Lo hecho. acordado, lo acordado. Ya más adelante entonces nosotros averiguamos lo que entregarte el precio que convenimos y que tú entonces me entregues lo que convenimos. De ahí viene. Sí, incluso hay, yo me acuerdo que la gente dice palabra de gallero también, porque todavía Sí, en las galleras se usa mucho el acuerdo verbal. Sí. Yo voy tanto, sí, hecho, ya. Y eso se da como por un compromiso de honor. así es. Realmente como agentes inmobiliarios para lograr que una venta sea efectiva y que tú le puedas dar garantía a la persona que tú diligenciaste, sea que se venda o sea que compre una propiedad inmobiliaria, lo primero es que el agente inmobiliario tiene que tener en cuenta cuáles son sus alcances. Por ejemplo, en el caso de Evelyn, Evelyn es abogada, Evelyn conoce cómo se maneja ese proceso, cuál es la debida diligencia que debe hacerse. Y hay muchas cosas que ella puede hacer, pero frente a ella se puede ver un agente inmobiliario, aunque hay muchas cosas que tú las puedes hacer como agente inmobiliario Sin ser sin ser abogado. abogado, Ujú. Así pero tú es. tienes que tener el conocimiento. Entonces, tienes que conocer cuáles son tus límites, cuáles son tus alcances, Claro. de manera que tú te aboques a hacer lo que tú puedes hacer, pero lo que tú no puedes hacer, es necesario que tú busques
que tú te apoyes de las personas indicadas Delegarlo en alguien. para que te colaboren y para que tú entonces puedas tener éxito en ese proceso de compra y venta. Entonces, yo de manera particular, como abogada, cuando a veces estoy frente a una situación de una compra y venta, lo primero que yo hago es revisar la documentación que las personas me llevan. Primero yo veo si el inmueble, la justificación que tiene la persona es una carta constancia, es un certificado de título, es un contrato de venta. Y en caso de no existir ninguno de esos, entonces lo que yo hago es, ok, tú tienes una ocupación por años. Búscame una certificación de un alcalde pedáneo, búscame un acto de notoriedad donde las personas que son vecinos o que están en el alrededor puedan dar fe y testimonio de que tú, por el tiempo que tú indicas, eh, has poseído ese terreno, esa propiedad, esa casa, lo que sea. Eso es lo primero que yo hago, ver el documento base. Lo segundo que yo hago es, que siempre lo digo, si tú vas a mi oficina a hacer un contrato de venta, llegaste por tu cuenta, yo te digo, ¿tú estás seguro de la documentación? ¿Estás seguro? Si tú me dices que sí, y sin tú tomar medidas, tú decides hacer la venta, yo te hago tu contrato, porque esa es tu elección y ustedes ya convinieron hacer su proceso y yo no tuve ninguna influencia en tú tomar la decisión. Pero en el caso de que tú vas donde mí y me dices, mira, Mariel, yo estoy interesada en comprar esta propiedad, este es el documento que avala o que justifica el derecho de propiedad sobre el inmueble de la persona que me vende. ¿Qué tú crees que podemos hacer? Lo primero que yo le digo es, bueno, tú tienes que auxiliarte o tenemos que auxiliarnos de un agrimensor. ¿Por qué de un agrimensor? Porque yo entiendo que para tú poder corroborar que esa documentación pertenece a lo que te están vendiendo, lo primero es hacer un levantamiento parcelario. Sí, Porque un levantamiento parcelario te permite a ti tú corroborar, por ejemplo, si es una carta constancia, nosotros sabemos que el tema de la carta constancia, que es el pan de cada día, aquí en el mundo inmobiliario, tú tienes un derecho de propiedad sobre tal parcela. Tiene años con esa carta constancia, estás ocupando una porción de terreno, pero cuando tú vienes a hacer un proceso más allá de de ese derecho que te avala esa carta constancia, tú te encuentras con que tú tienes un derecho sobre un número de parcelas, pero en ocupación lo que tienes, o sea, cae dentro de otra parcela. Entonces tú ahí tienes un tranque. Claro. Pero también se dan los casos que me sucedió a mí en una ocasión que tú tienes un certificado de título. Mi cliente tiene una propiedad, tiene un certificado de título deslindado, pero cuando vamos al terreno, él le habían indicado que su terreno era este, pero cuando hacemos el levantamiento parcelario, resulta que es el del lado. Muy común sí, ese error. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué sucedió ahí? Ah, bueno, este es el mío, este es el que yo tengo derecho de propiedad. Y resulta que el que él tenía el derecho de propiedad era mejor que el que en principio le vendieron. Entonces ahí entra la persona, a partir del error que hubo en el manejo de los certificados de título, uno se beneficia del error del otro y el otro sale no perdiendo. se perdiendo. ¿Tú entiendes? Entonces, para mí, eso es, luego de verificar la documentación que te muestran, lo segundo es eso, el levantamiento parcelario. Entonces, una vez que tú tienes lo que es el levantamiento parcelario, que ya tú sabes que ¿Estás seguro de lo que va? sí, que el documento que tú tienes Corresponde a corresponde a lo que la persona vende y a lo que está ocupando. Entonces, el tercero, al cual yo recurriría sería solicitar una certificación de estado jurídico. ¿Por qué? Porque la certificación de estado jurídico es lo que me permite a mí ver que el terreno
o la casa, lo que sea, la propiedad que me están vendiendo está libre de cargas, está libre de gravámenes, no tiene constituido un bien de familia, o sea que está libre para que inmediatamente se complete la venta, inmediatamente se celebre la transacción, entonces yo pueda validar mi derecho de propiedad con lo que es una transferencia. Te hago una observación ahí, que los clientes creen que solamente es una hipoteca que puede tener como gravamen, pero puede tener cualquier Sí, privilegio muchísimos. inscrito, cualquier cosa. Entonces, Exactamente. la gente dice, Verifíqueme si tiene deuda", pero no es no es deuda, es lo que aparezca ahí, lo que aparezca registrado en ese inmueble. Yo voy a comprar una casa, Mariel, y ya acordé con el agente inmobiliario, el dueño, un precio y listo, ya quiero firmar el contrato. ¿A quién le toca buscar el abogado? ¿A quién le toca pagar el servicio legal para ese contrato? ¿Es el que compra o es el que vende? El que compra es quien tiene que pagar los servicios de todo lo que tenga que ver con el proceso de compra y venta. Ahora bien, existen los acuerdos. Hay personas que parten la diferencia, pero en principio es el comprador. En principio es el comprador. Ya lo que las partes acuerden es un Sí, asunto personal. Los contratos de venta, me voy a dar el gusto aquí de preguntar, porque también depende. yo soy el único que no soy abogado ahora en la mesa. ¿Qué te iba a decir, Evelyn? Perdón, que en principio cuando es el comprador, pero cuando una venta condicional, casi siempre yo le digo, bueno, los dos se van a beneficiar de este contrato, porque van para los dos, va a protegerlo a ambos. Entonces, divídanse los gastos, porque es una venta condicional. Entonces, Partir en la ese diferencia. caso, cuando hay una venta condicional al principio, entonces yo le comparto los gastos a los dos. Ya cuando es una venta directa, entonces obviamente el vendedor tiene que cubrir todos sus gastos. Los contratos, eso es importante. Hablemos de esa diferencia entre un contrato provisional o una promesa de venta, que a veces se le llama, Sí. y lo que es un contrato definitivo de compra-venta. Sí, bueno, hay distintas operaciones que se pueden hacer, porque podemos tener por un lado lo que es un contrato a opción de compra. Eso es cuando tú, de una forma u otra, por otro tipo de institución diferente a la venta, tú te estás beneficiando del uso de la propiedad en el primer contrato, mediante el cual tú te beneficias de ese uso. Tú puedes establecer que en cierto tiempo, con ciertas condiciones, tú puedes tener la opción de comprar ese, esa propiedad. Sí. ¿Para qué se hace eso? Eso me da ventaja a mí. Yo ahora mismo no estoy interesada en comprar la propiedad, pero en un futuro, si me interesa, yo estoy en ventaja con cualquier otra persona que esté interesada. ¿Por qué? Porque tú y yo establecimos un acuerdo de que yo tengo la opción de comprarlo. O sea, en línea yo estoy primero con los otros que estén interesados. También está lo que es la promesa de compra. En una promesa de compra nosotros podemos establecer que yo te voy a comprar, pero yo no estoy obligada. No hay ningún tipo de obligación de ninguno de los dos. Simplemente se establece la intención de en un tiempo comprarlo. También se da el caso en que yo estoy interesada en una propiedad. En ese momento, las condiciones para que se haga la venta definitiva no está dada, sea porque a mí me falta el dinero, sea porque el inmueble está en un proceso legal que necesita ser completado antes de formalizar lo que es el proceso de venta. Entonces, me gusta esa propiedad, tú la estás vendiendo, yo te la quiero comprar. Entonces vamos a hacer un contrato. Yo te voy a avanzar una parte de dinero para que tú me reserves ese derecho y vamos a establecer las condiciones y el tiempo en el cual entonces tú me vas a entregar la cosa y yo te voy a pagar el dinero. Esa es la venta condicional. Y por último tenemos lo que es la venta definitiva,
todas las condiciones están dadas, ya se ha hecho el levantamiento del lugar necesario, tanto para yo garantizar mi compra y para que el vendedor pueda también recibir lo que exige, que es el pago. Entonces, está todo. Simplemente lo que tenemos que hacer es buscar una persona que tenga manejo del proceso y formalizamos la venta, firmamos el contrato. En términos legales, ¿qué se debe hacer primero? ¿Firmar y después pagar? ¿O se debe pagar un anticipo y después firmar? Porque en la práctica estamos viendo que la mayoría de las transacciones, a veces para asegurarse hay que, los propietarios piden que se le avance un dinero y después se firma, pero he visto que en los contratos casi siempre se dice cuando usted firma que ya usted recibió. Que Entonces a veces uno no sabe qué es lo que Exacto. debe ir primero o después. Si yo primero deposito y voy a firmar o si primero yo debo firmar y después depositar. eso es muy relativo, porque eso va a depender de las personas que estén envueltas en la Ujú. operación. No hay un orden establecido, sino que las cosas se van dando. Tú a medida que, cuando tú tienes un proceso enfrente, tú normalmente empiezas a ver, tú percibes, incluso aunque no conozcas a la persona, cómo es y cómo se puede dar el proceso. Si hay Si confianza, hay si no hay confianza. confianza, si no hay Se confianza. refleja inmediatamente. Entonces eso no hay una forma de tú decirlo, vamos a hacer así desde el inicio, sino porque a veces tú tienes, vamos a decir, un vendedor que es rajatabla, que, no, si mi cuarto no están ahí o si no se Eh, hace de esta No lo forma, veo, sí. tú no logras cerrar un proceso. Pero tú vas viendo cómo es todo, entonces eso te permite a ti cómo jugar. Y así se dan las cosas. Te entrego el dinero, te deposito, a veces tú firmas, después haces una transferencia o hace un cheque, a veces quieren ir los dos al banco, pero ahora hay un asunto. Y es que tú sabes que hace un tiempo se promulgó una ley de lavado de activos. Por ejemplo, en mi caso, yo, desde que la ley de lavado de activos entró en vigencia, yo la leí y empecé a aplicarla. Yo sí hacía un contrato de venta de un vehículo que era por encima de los 500,000 pesos, le decía, mira, tiene que hacerle una transferencia o tiene que hacer un cheque de administración y tenemos que anexárselo. Por- Registrarlo. sí, sí, ese dinero en saco ya y en funda negra. porque aunque es hasta ahora que la DGI la está implementando full, Ujú. yo temía que yo te hiciera un proceso, que yo te hiciera algo y Claro. que tú fueras a hacer una transferencia, sea de un vehículo, sea de un y que entonces te pidieran la prueba de pago y que en el momento tú no pudieras, justificarlo. Pero ahora la DGI ha sido clara y ha dicho, si usted va a vender un bien, sea mueble o sea inmueble, tiene que verificar cuáles son los rangos para pago en efectivo y si excede el monto, entonces tiene que hacer una transferencia, tiene que hacer un cheque. Pero no solo eso, anteriormente nosotros establecíamos en el contrato que el contrato servía como recibo, como descargo y finiquito, pero ahora no, ahora tú tienes que en ese párrafo Ujú. establecer, yo pagué El con medio de una pago. transferencia, el número tal, de tal banco, por tal monto, tal cheque y así sucesivamente. Si no, tú no vas a poder transferir el inmueble o vas a tener que hacer una corrección y transparentar lo que es el proceso de venta. Dígame una cosa ustedes dos como abogada. El ciudadano común, yo como ciudadano común, me llega la idea de que los contratos de venta o de compra y venta son todos iguales. Pero me he dado cuenta en la realidad que entonces cada abogado tiene su librito. Ujú. No existe un estándar de contrato único para las transacciones de compra y venta de propiedades. ¿O qué debe el comprador antes de firmar específicamente qué párrafo? Porque casi nadie lo lee entero, pero en cuáles tiene que reparar el comprador en mirar, porque ahí puede estar un problema o debe saber muy bien lo que firma. O sea, como primero no hay contratos estándar únicos para todo el mundo, ¿verdad?
Bueno, el contrato de venta en un principio lo que tiene que establecer son las generales de las partes, La eh, descripción del inmueble. la descripción de la De la cosa, cosa. Ujú, el precio y la Mm, justificación. ya. ujú. Ya si hay otras condiciones, si es una venta directa, tú no estableces Es condiciones. más simple. Pero si es condicional, entonces ya es lo que la Las, parte esas, ahí intervienen lo que son las cláusulas de tiempo, de existimiento, dinero, de una cláusula penal en caso de incumplimiento, de que si hay que hacer una devolución de dinero, o de que si tú si hay problemas. lo que avanzaste no lo vas a recibir para atrás. Eso es en el caso de las ventas de forma condicional. Bueno, nosotros estamos en nuestro episodio de Rincón Inmobiliario Podcast. Vamos a hacer una brevísima pausa y después de la pausa vamos a hablar de si hay alguna diferencia entre cerrar una venta, si los propietarios son casados, son solteros, si es una empresa la titular de la propiedad o es una persona física. Vamos a hablar un poquito de esas partes, de esas caracterizaciones que son específicas y que son especiales en el momento del cierre después de esta pausa. Bienvenido a Residencial del Lago, el proyecto ecológico que tú estabas buscando. Acceso controlado, seguridad y vigilancia 24 horas, electricidad soterrada y calles asfaltadas. Con amenidades increíbles como acceso a club de playa, acceso al Hotel Villas del Lago, restaurante, pescas, piscina y mucho más. Un verdadero open house en el residencial más exclusivo de toda la zona, con todas las documentaciones y permisos al día. Te esperamos. Este 22 y 23 de marzo aprovecha el Open House. Recibe descuentos especiales, regalos, facilidades y mucho más. ¡Vamos, Open House! Bueno, hay un asunto ahora con la cédula, porque la cédula de identidad es una parte importante, ¿verdad? Del cierre de una venta, tanto la cédula de quien compra como de quien vende y de todos los involucrados. Mariel, tú me decías que se nos había olvidado hablar algo en relación a eso. Sí, así es. Nosotros estábamos hablando de qué documentación debemos tener a mano a la hora de un cierre de venta de una propiedad, de un inmueble. Entonces yo decía que es muy interesante o importante porque tú y yo no conocemos. Yo sé que tú eres Edwin, tú sabes que yo soy Mariel. Tú y yo decidimos hacer una transacción. Bueno, nos vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Tú me entregas tu cédula de identidad, yo aporto la mía. Pero hay casos en que tú estás haciendo una negociación con una persona que tú no conoces y tú te muestran un carnet, una cédula de identidad, pero tú no tienes la garantía de que esa persona le corresponda esa cédula. Entonces, ¿qué tú tienes que exigirle? Porque ya eso es un documento personal que no lo puedo solicitar yo, sino que tiene que solicitarlo la persona titular o ir con un poder. Entonces, es necesario a veces tú solicitarle a la persona una certificación de cédula. Y te decía en el corte, rápidamente, que en una ocasión yo tuve una experiencia personal que me tocó a mí de cerca, donde Cuéntanos esa sí, historia una persona importante. se acerca y tenía 500,000 pesos, eso fue en el 2005, era un dinero, y quería invertirlo en hipotecas y así sucesivamente. Luego se apareció una persona con un título de propiedad, una cédula, se hizo una hipoteca, se entregó el dinero, se realizó todo. Pues cuando la hipoteca se iba a inscribir, resulta que el título era falso y que la cédula era falsa. Wow. Sí, se había falsificado un título de otra persona que coincidencialmente era la madre de un abogado. Y ahí eso desencadenó un proceso judicial donde se involucró la persona que era titular realmente del derecho de propiedad y o sea, fue algo muy difícil, fue un proceso que yo viví de cerca, no voy a dar mayores detalles, pero sí es una recomendación que yo hago.
Es necesario tú saber, tú comprobar la identidad de la persona que supuestamente te está vendiendo una propiedad. Que se pudo haber evitado con levantamiento parcelario también. Pero como era una hipoteca, si tomaban ese título iban a hacer investigación del lugar, ¿verdad? Sí, Que hablábamos ahorita. Se pudo haber evitado, pero como era una hipoteca, hay que tener muy en cuenta eso. así es. Hablemos si quien compra, si quien va a comprar es casado o es soltero, deben firmar ambos. Si quien está vendiendo la propiedad es casado, deben firmar ambos o se puede hacer con la firma de uno de los dos. ¿Cómo funciona eso? Bueno, eso del matrimonio, si tú estás casado Hay muchas cosas. y tú quieres comprar, tú puedes comprar lo que tú quieras solo. Tú lo puedes comprar solo. Si tú quieres agregar a tu esposo o esposa, lo puedes hacer, pero si no, puedes figurar tú solo. Ahora bien, cuando tú vayas a vender, sí que sí, tú necesitas la autorización de tu esposa o esposo legal. Esos son los pros y los contras. Exactamente. Una pregunta que serían las personas. ¿Y qué pasa si ese inmueble era mío antes de casarme y yo tenía una comunidad de bienes, lo dejé fuera de matrimonio? ¿Qué pasa? ¿También tiene que firmar? Tuve un caso. Déjame contarte. Sí, eso es muy Mm, interesante. Porque la gente dice, pero yo tenía eso a los 20 años. Yo me casé a los 35. Tuve un caso de, bueno, el caso no era mío. En principio, el hombre compró hicieron un contrato de venta. Cuando fueron a hacer lo que es el proceso para obtener el título, resulta que ese contrato de venta no tenía ningún aval porque lo que procedía era un saneamiento. Al proceder el saneamiento, él lo que hizo fue que se fue por la posesión más alta, la posesión de los 20 años, y por eso pudo completar su proceso. No usó el contrato para nada. Él había comprado eso en el 2012, hizo el proceso en el 2019, pero se había casado en el 2014. Cuando el juez emite la sentencia, él lo hizo él solo, en uno de los índices del dispositivo de la sentencia, le dice a la registradora que cualquier otro documento que necesite lo puede pedir. Cuando la registradora va a hacer el proceso, que ve que es casado, le exige que complete el expediente, que agregue una cédula de la esposa y y un acta de matrimonio. Entonces, inmediatamente lo que procedieron a hacer fue a emitir un certificado de título donde los dos eran titulares del derecho. ¿Qué sucede? En el 2022, la persona se acerca a mí y me dice que ellos están de acuerdo en que eso lo tenía antes de casarse, que lo adquirió antes, y que y que él quería y que la mujer estaba de acuerdo que la excluyeran a ella del título de la propiedad. Entonces lo que hicimos fue lo siguiente. Nosotros sometimos un proceso administrativo donde le pedíamos al juez o sea, lo siguiente. El Código Civil establece que si tú pruebas que tú tenías posesión de un inmueble antes de casarte, eso no entra en comunidad legal de bienes, o sea, no es, no podría entrar en partición en caso de algún divorcio. Entonces, el mismo juez, Aunque se casen sin bienes separados sí, a sí, futuro. aunque se casen, exactamente. Si yo pruebo que tenía posesión anteriormente del inmueble, no entra en partición. Pero en el caso de un inmueble que tú solo tenías ocupación, no tenía un certificado de título, se torna difícil. Pero entonces el mismo juez, en su sentencia, había establecido que él adquirió el derecho de propiedad mediante un saneamiento por haber poseído el terreno por más De de 20 20 años. años Ujú. de manera pública, pacífica, inequívoca, notoria e ininterrumpida. Entonces, ese mismo considerando del juez nos permitió a nosotros probarle al juez que ella debía ser excluida. ¿Por qué? Él tiene 20 años, el título
salió en el 2019. Él tiene 20 años con esa posesión. Él se casó en el 2014, hacía 5 años. Y tenemos un código civil que establece que si tú demuestras que estabas en ocupación, en posesión de ese terreno con todas esas condiciones, o inmueble, no, no solamente un terreno, antes de casarte, no entra en partición. Y el juez tuvo que decidir de esa forma, tuvo que entonces ordenar al registro de título que excluyera a la esposa como titular del derecho de propiedad y él pasó a ser único dueño de De ese inmueble. su inmueble. Que como quiera, cuando muera, como quiera, le toca a la esposa, porque imagínate tú. No, 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 en ese caso no le toca porque ese bien no entra en partición, Ah, porque bueno, ya se estableció que porque los bienes que tú adquieres, los muebles no, los muebles entran todos, sí. pero los inmuebles no. Ya. Aunque el título salió en medio de su matrimonio, él pudo probar que lo adquirió antes. Entonces, por eso, No, y existía buena fe de parte de ambos, porque sí. No, ella estuvo de acuerdo sí. también, ella estuvo de acuerdo, pero se probó, se pudo establecer. Son casos que no se dan porque realmente la gente por desconocimiento o por no usar los recursos que tiene. Yo conozco muchos casos en que ha pasado así. Yo tengo la posesión de un inmueble antes de casarme, me caso contigo, lo regularizamos en medio de un matrimonio y ya es de los dos. Eso también depende y aquí no salimos de lo que es el derecho, eso también depende de la persona, porque hay personas que se casan y no llevan ese interés, pero hay personas que se casan y lo mío es mío y lo Sí, tuyo es tuyo. así es. Una cosa, firmamos el contrato para seguir el paso a paso del cierre. Se firma el contrato, se transfirieron los fondos, se pagó. Casi siempre después que se firma el contrato, las partes deben tener una copia del contrato notarizado. Ahora bien, ¿qué se debe hacer con ese contrato? ¿Eso se debe depositar en alguna instancia pública para que tenga validez? ¿O ya después de firmado, notarizado y que se le dio una copia a todo el mundo, ya podemos asumir que ese proceso está concluido? Bueno, el contrato de venta es importante porque genera el derecho, pero no te hace todavía titular del derecho. Entonces, hay una serie de requisitos. Lo primero que tú sabes que aquí la mayoría de las cosas en las sociedades es así. Las acciones te generan un impuesto al Estado. Entonces, lo primero es depositar la documentación en la oficina de impuestos internos para que se paguen los impuestos por transferencia de propiedad que ascienden a un 3% de, depende, Del valor, sí, De es valor. del valor. Ellos declarado. tienen sus parámetros porque la DGI es de la siguiente manera. Si el inmueble yo lo compro por debajo de la tabla que ellos tienen, Me cobran lo de la tabla. ellos me cobran de acuerdo a la tabla. Pero si yo lo cobro lo compro por encima de la tabla, no me lo bajan, sino que yo tengo que pagar en base a lo que yo pagué. Claro. Y el contrato, o sea, los notarios llevan archivos de los contratos, tienen que registrarlo en alguna parte después que firman. En su protocolo deberían Eso depende de la organización del notario, porque, anotar. por ejemplo, la ley notarial te exige que tú lleves un protocolo de los actos auténticos. Ya de los actos de compra-venta se da una situación, y es que en la actualidad, a veces los que somos abogados hacemos más contratos que los Que los mismos notarios de notarios, forma sí. directa. Y no le Entonces, dejamos copia. entonces, va a depender mucho de eso. Sí. Hay notarios que te lo Yo te exigen. digo porque una vez se firmó todo, me pasó en una transacción en Santiago, se firmó todo, después nos dimos cuenta todos que se había cometido un error y yo volví donde el abogado y me dijo, ah, mire, por suerte no se había registrado. Entonces yo decía, bueno, es que esto tiene un proceso después que se firma, No, el No, registro no, era porque que no lo no, había no. firmado el notario. poder que
No, realmente Pudimos rehacerlo y hacerlo de nuevo todo. a veces, a veces cuando es un terreno que no tiene título o algo así, la parte lo que hacen es que registran el contrato en registro civil, en el ayuntamiento, porque eso le da fecha cierta. O sea, Consideré Ok, hipoteca, debe exacto. ser algo así. eso me da garantía a mí, porque por ejemplo, inmediatamente yo registro el contrato y adquiere fecha cierta que la adquiere con el registro, entonces ese contrato yo lo puedo, es oponible a cualquier otra persona. Es una cuestión de yo protegerme a mí mismo. Pero por lo general, siendo sinceros, porque no estamos, tú sabes que el abogado tiene a veces una fama, pero nosotros no estamos aquí para usar tácticas, sino para mostrar y educar. Y realmente no. No, eso es muy raro cuando tú registras un contrato. A menos que no sea un pagaré, que no sea que ya entra, no entra en la categoría de contrato, sino en la categoría de auto auténtico. Suponiendo entonces que el cierre concluye cuando la persona que compra, ¿verdad? Recibe el contrato y traspasa su inmueble a su nombre. ¿Qué es importante tomar en cuenta? O sea, ¿qué necesita un comprador, además del contrato, para traspasar su inmueble a nombre suyo, para ¿Y ir a en qué impuesto tiempo interno? debe hacerlo? Porque los clientes ¿Y en qué tiempo debe hacer? En compran, gaveta. exactamente, sí, yo le digo, mire, ¿usted quiere que le hagamos el proceso? O busque un abogado, llévele esto inmediatamente para que proceda a esa transferencia. No, porque me quedé sin dinero. Digo yo, pues mire, cuando usted compra un vehículo, cuando usted compra una propiedad, Ujú, inmediatamente, si usted no tiene para transferir, entonces no compre en el momento, claro. porque la transferencia es, no, yo le aseguro hasta hoy. Yo le entregué un IPI, un estado jurídico, un certificado de título, un contrato, hasta hoy limpio. Lo engavetan, duran 6 meses, 3 meses, un mes, Surge señores, cualquier una situación. semana puede marcar la diferencia. Así Entonces, es. ¿cuándo debe hacerlo? Inmediatamente. Si usted compró una casa en 5 millones, calcule el 3% más lo del contrato, unos gastos mínimos y mándese de una vez. Eso es parte de, realmente eso es, los clientes a veces no lo entienden. Yo tengo clientes que han venido después de años, mira, Evelyn, que yo compré esto y me sale que una deuda, digo yo, ¿cuándo lo compró? Mira esta fecha, digo yo, bueno, Después de 90 días, busque un creo. abogado que lo asesore. Si realmente la DGI te da un plazo de 90 días, de 3 meses, para tú, no, es para que tú no tengas que pagar recargos o intereses. Exactamente. Pero Los 6 meses, realmente, los 6 meses de cuando tú lleves contrato. ajá, pero realmente, sí, porque los 3 meses son las sucesiones. Ujú. Pero realmente, eso no te quiere decir a ti No te que garantiza. tú tienes 6 meses para hacer el proceso. Si tú, yo siempre he dicho, la gente no le da valor a lo que es la documentación de una venta, porque normalmente lo que te dicen a ti es denigrando el trabajo, incluso de nosotros los profesionales. Ah, no, eso es un papelito. No, eso no es un papelito. Tú estás invirtiendo un dinero, estás comprando, tú estás vendiendo, o sea, eso es lo que le da la garantía, eso es lo que, ese es el aval de lo que tú invertiste. Entonces, De tu no es un esfuerzo. papelito, no es un Claro. papelito. Además de que para yo poderte hacer ese papelito, yo tuve que pasar por años de estudios. El notario tuvo que ir a un concurso, tuvo que pelear, luchar por esa plaza que hoy tiene. Entonces, tiene un valor intrínseco, que es lo que no se ve, y también tiene un valor monetario. Los contratos de venta tienen una tarifa, el colegio de abogados tiene una tarifa común para todo, o eso depende del monto de la transacción. La ley de notario establece Sí. un monto que va por cantidades. Por ejemplo, de el monto más bajo hasta 100,000 pesos se debería cobrar 3,000 pesos. Hasta los 200,000 pesos se debería cobrar 5. De 201 a 500 se debería cobrar 10. De 500 a 1,500,000 se debería cobrar 20. Y así Y así sucesivamente. sucesivamente. Que no lo aplicamos mucho. Pero yo en lo que puedo trato de aplicarlo, porque yo no soy notaria,
pero entiendo que hay que darle valor al notario. al notario y a nosotros mismos como profesionales, porque es lo que hacemos en el día a día. Entonces, cuando yo veo un profesional que cobra 500,000 pesos por hacer un papeleo de una transacción de 5 millones de pesos, a ti lo que te da deseo de dejar El derecho. esta vaina, Ujú. dejar esto. ¿Tú Sí. entiendes? Mariel, ya vamos prácticamente concluyendo nuestro episodio. No quisiera dejar de hacerte la siguiente pregunta. O sea, cuando se hace una transacción, se firma el contrato y se va a traspasar el inmueble, que es una cosa que hemos vivido tú y yo. Y las partes piensan que ya concluyeron, pero entonces a veces antes de traspasar esa propiedad a nombre del comprador, en registro o no sé en qué otro departamento, empiezan a pedir otros documentos. Por ejemplo, si son casados, no, que espérate, que necesito un acta de matrimonio, una sentencia de divorcio. Entonces, mi pregunta es, en registro preguntan por cosas cuando no se ha hecho, me imagino, o cuando el expediente no llega totalmente completo para hacer el traspaso, o es que el Departamento de Registro Inmobiliario tiene esa facultad de solicitar cosas que no son rutinarias o que entienda que debe agregarse. Porque después que la gente firma y cobra, Recibe su dinero. piensa que ya cerró y que No tiene nada que Y que ver. en pocas palabras, como que dice Edwin, que le resuma a nuestros oyentes, ¿qué tengo que llevar registro? Tengo el título, la instancia, ¿verdad? Lo anexo. ¿Qué debe llevar eso anexo? Mira, realmente el registrador de título hay un reglamento que establece la función calificadora del registrador. Entonces, el registrador, no es el registrador, porque es bueno que sepan que ya cuando llega donde el registrador, lo ha visto lo que es un analista. Sí, efectivamente, hay una serie de documentos que tú tienes que aportar y hay cosas que ahora todo está más claro, porque anteriormente tú en registro había cosas que no estaban del todo establecidas y entonces a medida que se fueron dando los casos, entonces se pudieron hacer todos los arreglos. Y uno como abogado también a veces tú vas a la universidad, pero tú aprendes teoría. En la práctica es que tú, la experiencia, sí, exactamente, la experiencia los te casos. va diciendo. Por ejemplo, yo tuve ocasiones en mis inicios, yo tengo 10 años ejerciendo, que tuve muchos expedientes observados, pero ahora mismo es muy raro que a mí me observen un expediente, porque Por la la práctica. práctica hace el maestro. Exacto. Entonces, ya yo no tú vas a hacer un proceso conmigo, un contrato, lo primero que yo te pregunto es, ¿eres casado? Sí, hay que hacer esto. Vamos a hacer un trámite de transferencia, tenemos que agregarle, vamos a hacer un deslinde. Desde antes de llegar al registro, cuando yo le entrego toda la documentación al agrimensor para la aprobación del proceso técnico, yo le agrego su acta de matrimonio y toda la documentación que yo entienda que tiene que ser necesaria. Pero sí, registro cuando observa el expediente y ve ciertas cosas, entonces tiene la facultad de pedir cualquier documentación adicional que entienda que es requerida para poder proceder con lo que es la actuación, el proceso que sea, porque no solamente tiene que ser una Claro, transferencia. hasta le pide, a veces le pide por ejemplo, el pasaporte que se usó. Si el vendedor era extranjero, usa un pasaporte, le pide copia de ese pasaporte viejo, Claro. anterior, hasta por eso te ponen un oficio. Entonces ya uno sabe eso y le pide, ¿usted tiene copia del pasaporte anterior cuando usted vendió, del nuevo y del de ahora? El DNI o la licencia, muchas cosas que le van a pedir. Entonces ya esas cosas uno lo observa porque y aparte, ¿sabes? En la práctica que se lleva el acto de venta, el título original, que el IPI vigente,
que Las la cédulas, cédula de las partes, pasaporte de las partes, acta de matrimonio, que te puede ser una copia, ¿y qué más? Y los los impuestos, el impuestos. pago de impuestos, el original, y una serie de impuestos ya de pago, de sello y esas cosas. Pero para evitarse ese oficio, es que uno tiene que mirar, mira, cuando él vendió, tenía este pasaporte, lo tiene. Si no lo tiene, yo tengo clientes, por ejemplo, de España que votan eso, que le mando a pedir una certificación allá y apostillada para evitarme eso, porque ya uno, como dice, la práctica es la que hace que uno Sí, tenga toda esa experiencia y cosas así, pero fácilmente es muy fácil uno llevar una transferencia a cabo que no sea observada cuando uno mira todas esas pequeñas cosas, todas las particularidades, que el cliente cree que son mínimas, pero cuando te vuelven un oficio para atrás, tú pierdes tiempo, 15 días, tiempo, dinero. tiempo y dinero. A veces si el inmueble no es de aquí, si tiene un documento anexo, que es un recibo de 100 pesos, de 120 no sé ahora, de ese documento, si tiene un poder, muchas cositas, cada cosita Cada documento notarial lleva su lleva su impuesto, lleva un impuesto. sello azul. Entonces son cosas que uno se la dice, que el cliente dice, que son tonterías, pero no son tonterías, no le pasa, no le va a pasar una transferencia. Si le falta un sello de 50 pesos, no le pasa una transferencia. Claro. Bueno, nosotros ya vamos a concluir este interesante episodio, como que no queremos terminar. Mariel, tú tienes que venir más a menudo. Tienen que Eh, invitarme más a menudo Mariel, la licenciada Mariel Santos, tiene su oficina aquí en la Plaza Nueva en la Plaza Nagua, Nueva Nava. Servicios Jurídicos. Es una profesional joven, muy, muy talentosa. Yo la consulto muy a menudo y recomendamos sus servicios profesionales. Yo pienso que las conclusiones principales de nuestro episodio de hoy es la siguiente. Vender o comprar necesita siempre de agentes inmobiliarios y abogados, ¿verdad? Que el agente inmobiliario te asesora, te ayuda, te orienta. Y no, como no todos los agentes inmobiliarios son abogados, siempre se necesita de abogados que revisen la parte legal. El cierre de una venta no termina con la firma del contrato y el avance de dinero, sino que es un proceso que empieza ahí con los primeros aportes económicos y las primeras firmas hasta que el comprador o compradora traspasa su inmueble a su nombre. O sea, es un compromiso y es un proceso en el que ambas partes tienen que estar comprometidos y por eso siempre debe estar en manos de profesionales, agentes inmobiliarios y abogados. Es una alianza. eh, y entonces poder contar siempre con que una transacción segura y confiable le puede dar a las personas tranquilidad y paz. Podemos dejarlo ahí, María. Ujú. Sí, es así, es tal cual como tú lo dices, porque incluso en las obligaciones que tiene el comprador, paga y recibe la cosa, pero el vendedor entrega y se asegura de que el comprador pueda hacer uso de la cosa sin tener ningún tipo de prejuicio. Ahí entra la parte donde tú dices que no termina con la firma y con la entrega. Exactamente. Termina cuando el comprador puede disponer de lo que compró. Así Así es. es. Evelyn, nos vamos. Nos vamos. Ujú. Despedimos nuestro episodio de hoy, cierre de ventas, y le esperamos, como siempre, en el próximo episodio que siempre tenemos cada jueves a las 5 de la tarde, subido a nuestro canal. Suscríbase siempre a nuestro canal de YouTube, Rincón Inmobiliario Podcast, y comparta con sus amigos para que todo el mundo esté enterado de estos contenidos que brindamos a ustedes con cariño, con amor. Bye bye.